¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos que todas y todos tenemos por ser humanos. Son libertades garantizadas para tener una vida más digna, más humana. Es el trato que mereces por ser persona. Sin distinción de sexo, género, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión o cualquier otra condición. Tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la educación, al trabajo, a expresarnos libremente. Tus derechos no los pierdes ni los ganas. Te pertenecen por naturaleza. ¿Desde cuándo existen? La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, impulsada por la activista y política estadounidense Eleanor Roosevelt. No tiene mucho tiempo si lo comparamos con la historia de la humanidad. ¿Cómo era el mundo antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La evidencia científica ha demostrado que los seres humanos, cuando éramos cazadores-recolectores, nos mudábamos de hogar constantemente. Éramos nómadas. Estamos hablando del Paleolítico, hace más de 70.000 años, y en parte del Neolítico, 10.000 años atrás aproximadamente. Las relaciones sociales eran más comunitarias e igualitarias. No existían las desigualdades sociales, ni un sexo estaba por encima de otro. Hombres y mujeres vestían muy parecido y hacían los mismos trabajos. Sobre esto abundan Marija Gimbutas, Humberto Maturana, Almudena Hernando, Yerna Lerner, Yuval Harari y un largo listado de personas expertas. En ese entonces las personas no necesitaban proteger sus comunidades, ni usaban armas como adornos. Las tumbas que se han encontrado de esa época no tienen diferencia jerárquica entre mujeres y hombres. Hombres y mujeres tenían los mismos derechos. ¿Pero qué pasó? Descubrimos la ganadería y la agricultura. Fuimos dejando la recolección de frutos de los árboles y la caza para apropiarnos de los frutos, las tierras, los animales. Nació la propiedad privada y con esto algunas personas obtienen más que otras. Este cambio en la cultura generó muchos conflictos. Valoraban mucho más que antes el tener hijos e hijas y se impone la división sexual del trabajo, cosas de mujeres y cosas de hombres. Cuando el ser humano nómada viajaba sin parar, tenían embarazos entre 3 a 4 años de diferencia. Dar a luz en esa época era muy complicado por el constante traslado que tenían y la poca comida. Sin embargo, ya metidos en el Neolítico y la vida sedentaria, es decir, establecidos en un mismo lugar con alimento y ganado en abundancia, las mujeres comienzan a parir cada año y los hombres toman control de la sexualidad de las mujeres como procreadoras para el patriarca. El hombre toma control de la sexualidad de la mujer como posesión y se instalan las jerarquías y la obediencia. Llegan los jefes y los subalternos, los ejércitos, guerras y las grandes civilizaciones. Los derechos humanos solo eran para unos cuantos y la inmensa mayoría carecía de ellos. Vinieron muchas guerras por el deseo de algunos gobernantes de crecer y tener más poder. Muchas personas cayeron en la esclavitud y servidumbre por miles de años, llevándose la mujer la peor parte de esto. Hasta que las grandes poblaciones comenzaron a mostrar su descontento. En 1752 a.C., el emperador de Babilonia, Hammurabi, creó un código. 282 leyes, destacando el principio de inocencia. Si te acusaban de algún delito, eras inocente hasta que se muestre lo contrario, lo que se transformó luego en la presunción de inocencia. Sin embargo, la gran mayoría de derechos estaban contemplados para hombres libres. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, 492, inicia una de las violaciones de derecho sobre la admisión de las mujeres al derecho ciudadano. 4 años después, fue encarcelado. En 1791, Olimpia de Gauss, mujer destacada en la Revolución Francesa,
que de hecho estaba a favor de la eliminación de la esclavitud, publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ella denunciaba que la revolución olvidaba a las mujeres en su proyecto de igualdad y libertad. Defendía que la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos. Reclamaba un trato igualitario hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados. 1991, después de siglos de comercializar con esclavos africanos, asiáticos y americanos, Portugal dio un gran paso al no permitir nuevos esclavos. Aunque fue un avance, lamentablemente solo fue dentro de Portugal, porque las prácticas esclavistas continuaban en sus colonias de América. 1792, en las Islas Vírgenes, que en ese momento eran una colonia de Dinamarca, Mary Thomas, Agnes Solomon, Matilda McBean, conocidas como las Reinas del Fuego, encabezaron un levantamiento laboral tan grande que terminó en convertir a Dinamarca en el primer país en eliminar la esclavitud dentro y fuera de sus colonias. Por otra parte, Mary Wollstonecraft, la madre de la autora de Frankenstein, escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Wollstonecraft argumenta que la diferencia entre los géneros no es algo natural, como se nos ha enseñado. Esa diferencia es cultural, que se produce a través de la educación. Por esa razón planteaba una educación igualitaria. Declara que las mujeres también son seres humanos que merecen los mismos derechos fundamentales que los hombres. Muchas mujeres empiezan a cuestionar la desigualdad que vivían y esto generó encarcelamientos y represión. Todo este movimiento se ve paralizado con la llegada de Napoleón Bonaparte y su Código Napoleónico en 1804, donde restaura la esclavitud de las colonias francesas, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos, quedando éstas sin derechos políticos ni civiles. Volviendo a la Revolución Industrial, esta permitió el crecimiento económico y tecnológico, y como consecuencia de las condiciones infrahumanas en las que laboraban, sin respeto a los derechos fundamentales, las personas comenzaron a organizarse y reclamar mejoras. Una activista de gran relevancia fue Flora Tristán, una francesa de ascendencia peruana. Habló de las mujeres obreras y de la doble represión que sufren, de clase y de género. En 1840, todavía había muchos países que permitían la esclavitud. Las mujeres estadounidenses, tras luchar por la independencia de su país, se organizaron para acabar con la esclavitud. De hecho, la primera novela antiesclavista fue escrita por una mujer. En Inglaterra, fue convocado el Congreso Antiesclavista Mundial. En este se prohibió la entrada a 4 delegadas estadounidenses por ser mujeres. Bueno, participaron en cierta forma, detrás de una cortina. En 1844, hombres como Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, junto a mujeres como María Trinidad Sánchez, Juana Saltitopa y Rosa Duarte Díez, entre otras personas, proclamaron la independencia de República Dominicana. Pocas veces se nos enseña que María Trinidad Sánchez transportaba pólvora bajo la falda para cargar las municiones durante la batalla, o que Juana Saltitopa, además de ser enfermera y por ende atender a los heridos, llevaba pólvora en su delantal o en su pañuelo a los artilleros y alzó su machete contra el general Pierrot. A pesar de que en las luchas participan hombres y mujeres, quienes tienen reconocimiento y los mayores beneficios son los hombres. Las mujeres se dieron cuenta que la lucha por la independencia o contra la esclavitud no tenía sentido si al mismo tiempo las mujeres no reclamaban sus propios derechos. Después de que las 4 mujeres estadounidenses fueron ninguneadas en el primer Congreso contra la esclavitud, 2 de estas, Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, crearon en 1848 la Declaración de Sentimientos. Podemos considerarla como la primera convención de los derechos de la mujer. Fue firmada por 68 mujeres y 32 hombres. Este documento fue basado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tomando en cuenta las limitaciones que las mujeres tenían, como por ejemplo, no podían postular a cargos políticos ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas, ni siquiera asistir a reuniones políticas.
También reclamaban igualdad de derechos en el matrimonio, la propiedad, los derechos de empleo, salarios y la custodia de hijas e hijos. Pero sobre todo el derecho al voto. Se movilizaron por diferentes lugares del país y recibieron represalias. Se fueron poco a poco conquistando derechos, pero para un grupo de mujeres, las blancas de las clases sociales acomodadas. En la Convención de los Derechos de la Mujer de Ohio de 1851, Sojourner Truth pronunció el discurso ¿Acaso no soy una mujer? Habla de la doble exclusión por ser negra y por ser mujer. Sojourner Truth era una mujer negra estadounidense que nació en la esclavitud y obtuvo su libertad en 1827. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil de Nueva York organizaron una huelga. Ellas protestaban por tener salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Fueron abatidas por la policía, muriendo 120 de ellas. Con relación al derecho de las mujeres en nuestro país, en 1881, Salomé Oreña funda el primer plantel de enseñanza para mujeres de la República Dominicana. Después de años de lucha, en 1893, Nueva Zelanda se convierte en el primer país en permitir el voto de la mujer. A partir de ahí, le siguieron Australia, Finlandia, Noruega, Alemania y muchos más. Las dominicanas pudieron votar por primera vez en el año 1942, antes que potencias como Francia, Italia o China. En marzo de 1911, en la ciudad de Nueva York, trabajadoras de una fábrica de camisas protestaron por conseguir los mismos derechos laborales que sus compañeros. 123 mujeres y 23 hombres murieron en un incendio que se desconoce el origen. Las puertas del local estaban cerradas por fuera. El dueño de la fábrica fue acusado y el juicio lo declaró inocente. Esa tragedia repercutió en las leyes laborales de los Estados Unidos y es referencia obligada en cualquier conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, costándole la vida a más de 13 millones de personas. Después de esta guerra, Europa comenzó a respetar los derechos humanos, pero solo en su continente, porque el resto del mundo era conquistado por sus gobiernos. Hasta que en la India, Mahatma Gandhi insistió que todas las personas en el mundo tenían derechos, no solo en Europa. Surge la Segunda Guerra Mundial, llevándose la vida de más de 60 millones de personas, y más quedaron sin hogar o murieron de hambre. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco. La meta era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Nacieron las Naciones Unidas. En 1948,